grabar. Hola, buenas, mi nombre es Nicolás Figueroa. Voy a comenzar mi prueba de SQL en VG Admin. Previamente ya había creado una base de datos llamada prueba SQL y ahora ya estoy trabajando en mi Query Tools. Primero habían dos modelos. Primero había que trabajar en el modelo donde habían dos tablas, una tabla llamada películas y una tabla llamada tags. Para la tabla llamada películas, aquí está la creación de la tabla tags. Luego se tuvo que crear una tabla intermedia para que tuviera relación entre ambas tablas, ya que era una relación n. Y aquí, ahora sí. Y ahí estaría la tabla intermedia haciendo referencia, ¿cierto?, a la película ID con el ID de la película y el tag ID con el ID del tags. Bueno, la tabla fue llamada película-tags. Luego había que insertar 5 películas, había que insertar 5 tags y luego la primera película debía tener 3 tags asociados y la segunda 2 tags asociados. Y eso lo podemos ver acá. Esto es una película, tag, película, tag, película, tag. Entonces la primera película, tag 1, primera película, tag 2, primera película, tag 3. Entonces la primera película tiene asociado 3 tags. Y luego la segunda película tiene asociado el tag 2 y el tag 4. Luego había que hacer una consulta, contar la cantidad de tags que tenía cada película. Y en el caso de que no haya tags, debería demostrar 0. Ponemos la consulta y ahí estaría. Para ello se aplicó un left join, ¿cierto? Bueno, primero había que contar y luego un left join, ¿ya? Y luego se aplicó un group by y un order by para que quede en orden. Luego había que crear la tabla correspondiente respecto luego había que crear el siguiente modelo, que era el modelo donde había tablas de preguntas, de usuarios y de respuestas, con la tabla de respuestas como la tabla intermedia donde iban a estar nuestras llaves foráneas para poder hacer las relaciones. Entonces primero creamos la tabla de preguntas, luego la tabla de usuarios y por último la tabla de respuestas. Como expliqué anteriormente, aquí es donde se hacen las llaves foráneas, ¿cierto?, con las referencias. Luego había que agregar 5 usuarios, quitar los 5 usuarios, y luego había que agregar las preguntas. Cada pregunta tiene una respuesta asociada. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces, pero por 2 usuarios diferentes. Entonces, aquí lo que se hizo fue hacer un insert donde la respuesta 1 fue respondida por el usuario 1, ¿cierto? Pero y respondía con la pregunta ID número 1. Entonces, como es 1 a 1, se sabe que es correcto. Acá lo mismo, respuesta 1 por el usuario 2, pero respondió con la pregunta ID bajo ID, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, está correcto. 1 a 1. Ese es el usuario 2. Y luego la segunda pregunta debía estar contestada correctamente solo por un usuario. Respuesta número 2 entonces, por el usuario número 1 esta vez de nuevo, y respondió 2. Por lo tanto, está correcto. Y luego las otras 3 preguntas debían tener respuestas incorrectas. Y eso lo podemos ver acá. El usuario 3, el usuario 4 y el usuario 5 respondieron 1, 2 y 1. Cuando tenían que haber respondido 1, 2 y 1, cuando tenían que haber respondido 3, 4, 5, respondieron 1, 2 y 1. Eso está incorrecto. Luego había que contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independientemente de la pregunta. Entonces, se aplicó nuevamente un com y un doble left join. ¿Cómo? Nos están hablando siempre sobre las respuestas correctas totales por usuario, ¿ya? Utilizamos el fondo de los usuarios, ¿ya? Pero contamos las respuestas, ¿ya? Le damos un nombre como respuesta correcta.
Luego aplicamos el on, ¿cierto? Donde el ID del usuario debe ser igual al usuario del ID, de las respuestas, la pregunta ID, ¿cierto? De la respuesta debe ser igual al ID de la pregunta, para que efectivamente esté bueno, y que la respuesta de respuesta, ¿cierto? Debe ser igual a la respuesta correcta, en este caso de la pregunta. Ahí estaría, ¿ya? Luego, por cada pregunta, en la tabla de pregunta, había que contar los usuarios que respondieron correctamente. Nuevamente, se aplicó un contar, ¿cierto? En este caso todos, con un left join. Y ahí estaría. La pregunta 1 la contestaron correctamente 2 usuarios, la pregunta 2 1 y así es la pregunta 3. Luego había que implementar un borrado de cascada, ¿ya? Es decir, que al borrar el usuario 1, por ejemplo, se borraran las respuestas asociadas a ese usuario. Para eso se aplicó un alter table, se agregó esa nueva restricción, ¿cierto?, a la llave foránea, con la referencia hacia el usuario ID, que era lo que solicitaba la consulta. Ya, ahí está realizado el alter table. Y luego había que probar la implementación. Esto sucede debido a que como hay un primary key intermedio, no puede haber un null, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es un drop not null. Pero por temas de tiempo ahora no lo voy a poder hacer, pero para que quede explicado, ¿ya?, de que se podría hacer. Luego había que crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Por lo tanto, se hace un update de que para que la edad sea igual a 18, ¿cierto?, cuando la edad sea menor a 18. Y estaría el update. En este caso no hay ningún update porque todos los usuarios eran mayores a 18 años. Y en la pregunta número 10 había que alterar la tabla existente de usuarios agregando el country. Y eso se hace con un alter table a la tabla de usuarios, agregamos la columna email de tipo varchar, en este caso le dimos, y para que tenga la restricción de ser único, simplemente se le pone unique. Cerramos y corremos. Esta sería mi prueba de SQL. Muchas gracias por ver y escuchar este video.